Mi nombre es Emma Alfonso, soy cantante y compositora. Vivo aquí, esta es mi casa, en Cuba, en La Habana, en Playa. Y espero que la pasen bien aquí un rato conmigo, hablando. Bueno, yo empecé a estudiar música desde muy pequeña, desde los 7 años, en el Conservatorio Caturla, piano. Y siempre me gustó la música porque mis padres son músicos y mi hermano también, y yo los veía siempre en el escenario cantando y siempre me gustó lo que hacían. Sentía mucho orgullo y algún día pensé que me iba a subir en el escenario con ellos a cantar. Y a partir de ese día decidí mi futuro. Voy a cantar, voy a ser cantante, voy a componer, voy a hacer música. También me integré un poco en el grupo Síntesis, ¿no? Que fue mi escuela para después yo hacer mi música. En Síntesis aprendí todo, aprendí a bailar, aprendí a cantar, a estar en el escenario, a comunicarme con el público. Y todavía, aún, a pesar de estar cantando sola, estoy junto a Síntesis, junto a mi familia. Como el que flores no deja crecer, cambio viejos sueños por sueños sin fe, pero ella espera y anhela encontrar buscando en recuerdos que no volverán. Pasó la brisa, pasó una vez, se llevó su sonrisa, pasó su rostro, pasó sin ver. El disco tiene 8 canciones, son 9 canciones, 8 son mías. Las escribí yo y una, mi papá, Carlos Alfonso. La composición es una cosa que también la he aprendido de ellos, ¿no? De mi hermano, de X Alfonso, de Carlos Alfonso. Ellos han escrito cosas para muchas películas, para discos. Y también mi música es un poco basada en todas las experiencias que he tenido como persona y como músico. Y me encanta componer, me encanta, es una de las cosas que más me gusta. Un disco es un lugar donde uno puede pensar y aportar. Es un mundo muy grande, el disco aguanta todo lo que le ponga. En vivo es un poco distinto, en vivo tienes el contacto directo con la gente, es el estado de ánimo que choca, la energía de la gente contigo. Y yo los trato como cosas distintas, aunque por supuesto no me separa la música que está en el disco a la en vivo, ¿no? Lo que no se cura ni sana de una vez, reverdece en lo profundo donde no se deja ver, donde muere el mal presagio, nace la realidad, donde el impulso humano deja huellas al azar. Hoy parece que hoy no para de llover, la vida pide nueva dirección. Hoy que corre el agua por entre tus pies, que suerte nos dará su bendición. Flores para tu conciencia y no habrá nada que ocultar. Y quien no se engaña de su vino beberá. Pues aunque no de la historia cambiará su curso con placer. Nacerá otra sonrisa antes del amanecer. Mi música es una mezcla, es fusión, es un poco así, un poco de todo, de jazz, de música cubana, un poco de funky también, un poco de soul, todo unido, ¿no? Y con mucha identidad. También me gusta mucho la trova y utilizo las letras, la poética, todo esto mezclado y sale un producto, no sé, como el que le gusta escuchar buena música, digo yo. No lo defino, no tengo una palabra que defina mi música. Es, te digo, una suerte hacer la música que a uno le gusta. Adiós para siempre desde algún otro lugar.
del disco salió la música y un concierto en vivo. Entonces X fue que dirigió el videoclip y el concierto en vivo. Y fue la otra parte, ¿no?, que complementó un poco el trabajo de Señales. Las ideas de él son revolucionarias. Y el DVD era algo íntimo, nuevo, alternativo y bien espiritual. Y él hizo exactamente lo que yo quería. Ya viví lo que ha ocurrido. X tiene su mundo y cuando hablamos nos sentamos a pensar cómo hacer el video y esto es siempre un placer, a pesar de ser mi hermano, que tenemos nuestra, ya sabes, como familia. Pero él es un talento para eso y siempre es un placer contar con él. Yo tengo 24 años y yo siento que tengo mucha energía todavía por dar y no sé, por recibir también. Me encanta aprender de todo y esto lo voy a seguir expresando. O sea, en el primer disco tuve la suerte de contar con Michael Olivera, que ha sido productor conmigo en todo este trabajo. Experimentamos muchísimo. Nos fuimos por La Habana a buscar sonidos de los árboles, sonidos de los carros de La Habana, y esto le da mucha riqueza espiritual a la música en sí, ¿no?, a las composiciones, a los arreglos. Realmente tocar mi música es un privilegio, vivir ahora mismo de la música y ser autosuficiente en ese sentido es un privilegio para cualquier ser humano. Y estoy muy agradecida con el público cubano porque me ha dado muchísimo placer. Es decir, ellos me han dado la seguridad de que está bien lo que estoy haciendo, de que la música, aunque sea, no sea algo realmente comercial, vale. Y me encanta porque todo eso lo añado, siempre lo digo, a la música y a la experiencia. Es bien bonito. Hoy parece que hoy no para de llover, la vida pide nueva dirección. Hoy que corre el agua por entre tus pies, qué suerte nos dará su bendición. Y quien adivina lo que está por suceder, una mala decisión besa tus labios sin querer. No es un sueño que termina ni una muerte temporal. Adiós para siempre desde algún otro lugar.